180.000 firmas para pedir una EBAU única en toda España. Hace un año, Roberto Castrillo, un joven leonés de 19 años, comenzó su lucha contra los molinos de la selectividad. Hoy, junto a su hermano y otros 4 chicos, han lanzado el guante al Ministerio de Educación y han recordado que una décima lo puede cambiar todo. Debería ser la misma prueba para todos, o sea, en una misma fecha, con el mismo temario, ¿no?, para que así haya igualdad de condiciones y se pueda valorar de forma objetiva el conocimiento de los estudiantes. Los jóvenes elevan la presión y lideran la lucha por sus intereses. Muy buenas tardes. Comienza una semana que en lo político ya sabemos cómo va a acabar, con la constitución de las Cortes de Castilla y León. Hasta allí nos vamos. Leticia Sánchez, ¿ha habido algún avance en las reuniones PP Ciudadanos hoy? Pues no ha habido ninguna reunión hoy aquí por la mañana, al menos reuniones conjuntas. Ciudadanos ha preferido esperar a la celebración de la permanente de su partido en Madrid para ver el análisis que se hacía de la constitución de los ayuntamientos este fin de semana, así que de haberlo sabido, si los ha habido, han sido contactos telefónicos. Primer día de trabajo en los nuevos ayuntamientos, algunos estrenan sillón y otros ronda de reuniones. El alcalde socialista de Burgos cita en su despacho a Ciudadanos y a PP para encontrar posturas y garantizar la gobernabilidad de la ciudad. Las ejecutivas nacionales de los partidos también han analizado hoy los acuerdos que han permitido la constitución de los ayuntamientos. Ciudadanos anuncia que se separa de Valls y los concejales que apoyaron a Ada Colau en Barcelona. Cada día del año se produce una agresión en uno de los 70 centros penitenciarios que hay en España. Desde 2010 se han producido 3.200 agresiones, 89 de ellas graves. CSIC pide más plantilla y otorgar la categoría de agentes de autoridad a los funcionarios. Uno de los centros más peligrosos de España es la cárcel de Dueñas, en Palencia. Más de la mitad de la plantilla pasan de los 50 años, la presión de los internos. Sí que es cierto que también son internos con mucho desarraigo familiar y su situación penal, son internos muy peligrosos. Todavía nos quedan unos días para que llegue el verano, pero las temperaturas de esta tarde ya traen anticipo. Los termómetros registrarán valores en torno a los 30 grados en todas las provincias. En Valladolid alcanzarán la máxima más elevada con 32 grados. Mañana serán un poco más suaves. Semana decisiva para las negociaciones de PP y Ciudadanos. Este viernes se constituye el Parlamento Regional y, en principio, antes de ese día deberíamos saber si el acuerdo de gobierno de los dos partidos está ya prácticamente cerrado. Cortes de Castilla y León. Leticia, ¿ha habido algún avance? Buenas tardes. Pues si ha habido algún avance no lo sabemos, Nati, porque no ha habido aquí hoy ninguna reunión de las dos comisiones. Las comisiones negociadoras han trabajado por separado en ese documento de 100 medidas que, según el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, es clave para después seguir hablando de los cargos. Lo que sí ha habido han sido declaraciones de Alfonso Fernández Mañueco y de Luis Tudanca, que han respondido a distintas entrevistas radiofónicas. La fecha límite podría ser el viernes. Ese día se constituye el Parlamento Regional y entonces el acuerdo para gobernar la Junta de PP y Ciudadanos debería estar prácticamente cerrado. Por eso, aunque esta mañana los equipos negociadores no se han reunido, se espera que lo hagan en breve, quizás esta tarde. Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo sobre un programa de gobierno. Lo ha dicho esta mañana el candidato popular en Onda Cero, donde ha vuelto a destacar los puntos en común de PP y Ciudadanos. Respecto a las críticas a la formación naranja por negociar con quienes llevan 32 años en la Junta, Mañueco ha respondido así. Yo soy la renovación en el Partido Popular y quiero ser la renovación en Castilla y León. Mientras, en COPE, Luis Tudanca ha cargado contra Ciudadanos y lo ha hecho señalando sus contradicciones al buscar pactar con el PP. Esta misma semana Ciudadanos ha denunciado junto con el resto de partidos políticos por prevaricación y por malversación en la privatización del Hospital de Burgos. Por lo tanto, ellos mismos consideran que son corruptos y, sin embargo, les van a volver a dar el gobierno. Para el candidato socialista, las promesas de campaña incumplidas por Ciudadanos tienen un nombre: fraude democrático.
El nuevo alcalde de Burgos, el socialista Daniel de la Rosa, mantenía esta mañana sus primeros encuentros en el ayuntamiento. Se reunía con Vicente Marañón, el líder de Ciudadanos, y le ofrecía entrar en el gobierno municipal. Nos vamos hasta Burgos. Leticia Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué le ha dicho Marañón? Buenas tardes, Nati. Pues Daniel de la Rosa ha obtenido una respuesta negativa, según ha informado el propio alcalde. Por su parte, Vicente Marañón de Ciudadanos ha dicho que en el escenario de una hipotética moción de censura, él tendría que ser el líder. Dice que no puede ser que este ayuntamiento esté conformado por minoría de izquierdas cuando la mayoría de derechas daría 14 concejales. Por otro lado, Daniel de la Rosa ha asegurado que lo que tiene que hacer la oposición es mirar más a Burgos y menos en clave nacional. Que yo lo que les animo, de verdad les animo, es a que piensen más en los burgaleses, piensen más en nuestros vecinos, en los problemas de Burgos, en las competencias de este ayuntamiento, en su responsabilidad como concejales y dejen de jugar tanto a ese tablero de ajedrez como meros peones de las decisiones que se adoptan desde unos despachos en Madrid o en Valladolid. No se puede gobernar Burgos sin tener como mínimo 14 concejales y nuestro trabajo en Ciudadanos es propiciar esa mayoría que facilite un gobierno estable a largo plazo para Burgos. Y ahí es donde estamos, pero es cierto que no depende solo de nosotros. Y antes de esa cita, Leticia se reunía con el portavoz del PP. ¿Qué mensaje le ha transmitido también a Javier Lacalle? Bueno, pues en este caso Javier Lacalle ha dicho que Daniel de la Rosa es el alcalde socialista de Vox. Asegura que lo que estamos viviendo ahora en el Ayuntamiento de Burgos, esta minoría de izquierdas, es una anomalía democrática y dice que hay que acabar con eso y que hay que corregirlo. Por eso no descarta una moción de censura. Eso es un escenario que desde luego se va a producir en algún momento. Yo creo que hoy nadie cree, precisamente por lo que comentaba hace un momento, nadie puede pensar que teniendo un apoyo, un respaldo de 14 votos, de una mayoría absoluta en el Pleno, las fuerzas de centro-derecha, pues que evidentemente tengamos un alcalde de izquierda. Quiero decir que esto, esa anomalía democrática. La dirección de la UPL estudiaba tomar medidas contra los concejales en Villaquilambre, en León, tras el vuelco en el sentido de su voto para apoyar a 24 horas del Pleno al popular Manuel García para hacerle alcalde, pero no ha sido necesario porque hace un par de horas Lázaro García Bayón ha presentado su baja en la formación leonesista. El que fuera alcalde de Villaquilambre durante 9 años y uno de los pesos pesados de la UPL se va. Dice que lo hace para sacrificarse por el bien del cuarto municipio de la provincia de León. Y ni León ni Segovia tienen por el momento alcalde. La alcaldesa en funciones de Segovia ha seguido este fin de semana, dice que con dolor y frustración, al ser el único ayuntamiento junto con el de León, como les decíamos, que no se ha podido constituir. Asegura que está tranquila ante el recurso presentado por Ciudadanos. Es decepcionante que el de Segovia y el de León no hayan podido constituirse, pero al mismo tiempo tengo una serenidad tremenda, la tranquilidad de tener la conciencia muy tranquila y estoy inculcando a todos los miembros del equipo pues esa serenidad, que tengamos paciencia. Y los partidos a nivel nacional también han reunido a sus ejecutivas. El PSOE ha sacado pecho de sus resultados electorales. Dice que es el partido que más concejales tiene y que gobierna en más de la mitad de las grandes ciudades. En rueda de prensa y en clave nacional, José Luis Ábalos ha dicho que la investidura de Sánchez será más pronto que tarde, que no van a esperar a lograr los apoyos necesarios y ha vuelto a pedir altura de miras, tanto a PP como a Ciudadanos. Parece claro que quieren que la legislatura eche a andar y que no haya elecciones. Y si estamos de acuerdo en eso, lo único que nos hace falta es hacer posible la investidura. Ni siquiera vamos a entrar en una espiral de condicionar a esta investidura, como planteaba antes Juanma, si hay apoyos, no hay apoyos. La investidura nos presentaremos porque la prioridad es que haya gobierno en España. Y decisión también en Ciudadanos Nacional, rompe con Manuel Valls por hacer alcaldesa a Ada Colau en Barcelona. Sus concejales tendrán
grupo propio. Así lo ha decidido su comité permanente esta mañana, un encuentro en el que no han analizado lo sucedido en Burgos, pero sí han sacado pecho también de la entrada en 400 ayuntamientos. Arrimadas se defiende de las críticas de los que consideran que la formación naranja se equivoca al quedarse a la derecha. Hemos decidido separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona y tendremos grupo propio con nuestros 3 concejales para tener una voz propia, porque la diferencia entre Colau y Ernest Maragall es muy poca y lo hemos visto hoy. No han tardado ni 48 horas en darnos la razón. Hoy finalizaba el plazo para que Puigdemont se acreditara como eurodiputado y no lo ha conseguido. El expresidente ha enviado a su abogado al Congreso en una última treta que ha rechazado la Junta Electoral Central. Salvo Puigdemont, Comín y Junqueras, cuyos escaños han sido declarados vacantes, los demás eurodiputados elegidos el 26 de mayo sí han acudido a esta cita. Ha habido fotos de familia curiosas. Junto al grupo del PSOE posaba como eurodiputada, ahora por Ciudadanos, Soraya Rodríguez. También Bauza, antes presidente del PP en Baleares. Llamativas de nuevo algunas fórmulas para jurar o prometer, y eso que iban avisados. En el caso de que el candidato electo dé una respuesta que no incluya de forma incondicionada la citada fórmula, no habrá cumplido el requisito previsto en el mencionado artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se anuncia que esta sesión se está grabando a efectos de que la Junta pueda verificar el cumplimiento del referido requisito. Pablo Echenique tendrá que hacer frente a una denuncia presentada por la familia del hombre en cuyo asesinato colaboró la candidata de Podemos por Ávila, Pilar Baeza. El dirigente de Podemos aseguró que la candidata de la formación morada había sido violada por el hombre que luego asesinaron. La familia de la víctima considera que esas declaraciones constituyen un delito de intromisión al honor. Bueno, pues muy buenos días a... El alcalde de Cabañas Raras, en la comarca del Bierzo, declaró ante el titular del juzgado número 8 como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa. El origen de la denuncia es el proceso de venta de una parcela del polígono cuya actividad particular presuntamente no se ajustó a la legalidad porque no se realizó una subasta pública. Los pasos dados para esa parcela han sido como desde el 91 para las otras 100 que se han vendido, sí, en el mismo procedimiento, esté bien o mal, es el mismo procedimiento. En la etapa 2007-2011 que gobernó el Partido Socialista se vendió una, claro, no tuvieron capacidad de vender más, pero se vendió una y fue con el mismo procedimiento y con la misma fórmula. Benavente ha declarado 2 días de luto oficial tras la muerte en la tarde de ayer del responsable del toril de la Plaza de Toros. Se celebraba el concurso de cortes cuando el primer arestado, al salir, se daba la vuelta y embestía al hombre. Benavente inicia sus fiestas grandes del toro maromado de luto. En el concurso de cortes del domingo por la tarde sucedía la tragedia. El primer novillo de la tarde se giraba nada más salir y embestía a Santiago Domínguez, responsable del toril y de unos 60 años de edad. Fallecía prácticamente en el acto. El ayuntamiento suspendía el concurso. En la jornada de este lunes se mantiene el chupinazo inaugural de las fiestas, pero las peñas acudirán sin charangas y se guardará un minuto de silencio en recuerdo de Santiago. La verbena posterior y el Grand Prix del martes también se suspenden. El miércoles se mantiene la celebración central del toro maromado. La cárcel de Dueñas es uno de los centros penitenciarios más peligrosos de España y lo es por la avanzada de la plantilla y por la diversidad de sus presos. Los datos los ha dado esta mañana el sindicato CESIF, que exige la consideración de todos los funcionarios de prisiones como agentes de seguridad. Más de 3.200 funcionarios de prisiones han sido agredidos en las cárceles españolas desde 2010. Cada día un trabajador recibe ataques como estos. Labios partidos, golpes en los brazos, en la cabeza.
Con 55 agresiones entre 2011 y 2016, la prisión de Dueñas está entre los centros más peligrosos del país. Sobre su dirección recae una denuncia por presunto delito de torturas por el uso de una denominada celda del terror aún pendiente de resolución. El perfil de su población reclusa y la edad de sus funcionarios son las causas de esta conflictividad. Más de la mitad de la plantilla pasan de los 50 años, la presión de los internos. Sí que es cierto que también son internos con mucho desarraigo familiar y su situación penal, son internos muy peligrosos. Con solo un centenar de funcionarios menores de 30 años, la plantilla insuficiente y envejecida es un problema general. Según CSIC, faltan 3.500 personas y reclama contrataciones por encima de la ratio de reposición. No podemos estar 120 internos por un funcionario. Eso es incontrolable. Para el sindicato es clave que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de autoridad y endurecer las sanciones a los reclusos. También que se desarrolle el protocolo de agresiones, cuestiones que exigirán al nuevo Ejecutivo en cuanto haya un gobierno. Las denuncias por violencia de género han aumentado en el primer trimestre del año en toda España un 2%. En total son 38.600 mujeres las que aparecen como víctimas en el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica. El 67% del total, casi 26.000, son mujeres españolas. El resto, 13.000, son extranjeras. 3 de cada 4 denuncias fueron presentadas por la propia víctima directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales. Las condenas a maltratadores alcanzaron al 68% de las sentencias dictadas. Juicio por abusos esta mañana en la Audiencia Provincial de Palencia. Un hombre de 62 años, acusado de obligar a una niña a tocarle sus partes, ha aceptado 2 años de prisión. Ha habido acuerdo de conformidad entre las partes y tendrá que abonar además 4.000 euros en concepto de indemnización. Y la Escuela Nacional de Policía de Ávila acoge estos días el primer Congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia. Ante el nuevo desafío de la ciberdelincuencia, más de 2.500 profesionales de seguridad se forman en este asunto en este centro de Ávila. En torno a 70 talleres se combinan con las ponencias de expertos a nivel internacional en la materia. Asuntos como las amenazas de la ingeniería social, reconocimiento facial, pornografía infantil o electrónica forense se desmenuzan estos días en Ávila. Vivimos en un mundo cada vez más dependiente de tecnologías que nos facilitan enormemente la vida. Estamos continuamente conectados, tenemos acceso a todo tipo de información. Utilizamos las redes sociales como medio de integración sin límites de espacio. Nos facilitan el aprendizaje con nuevos métodos pedagógicos, permiten el acceso a películas, libros, música. Estar más interconectados y ser más dependientes de dichas infraestructuras nos va a ofrecer llegar más lejos, pero también nos hace más vulnerables a acciones hostiles. Así de claro se pronunciaba la secretaria de Estado de Seguridad durante la inauguración de este congreso, porque la amenaza es cada vez mayor. Se estima que 500 millones de consumidores al año en todo el mundo se ven afectados por el cibercrimen y que el coste económico global de los ciberataques puede llegar a alcanzar $1 billón, el equivalente a la economía anual de México. 2.500 personas se preparan hasta el jueves para conocer, prevenir, investigar y perseguir la ciberdelincuencia, el reto de los próximos años. Imagínense el impacto que les produciría si ahora les dijéramos que el pasado año han muerto 2.200 españoles ahogados en el mar. Pues bien, esa es la cifra de inmigrantes fallecidos el año pasado en el Mediterráneo. Un dato realmente preocupante. Hoy se cumple un año desde que España acogió a los 629 supervivientes del Aquarius. Un gesto que fue un toque de atención para el resto de los países de la Unión Europea. 629 personas con nombres y apellidos fueron rescatadas en el mar Mediterráneo. Un año después, seguimos sin hablar de cambios. Lo que no ha cambiado es la obligación que tenemos a nivel jurídico de atender a las personas que solicitan protección internacional. Lo que tampoco ha cambiado, por desgracia, es que el año pasado han muerto 2.200 personas en el Mediterráneo.
Malta e Italia no permitieron el desembarco al Aquarius. Hoy el país italiano mantiene sus puertos cerrados. Tampoco lo tienen fácil los barcos de las ONGs que se dedican a salvar vidas. Que Europa lo que se está preocupando es de proteger a Europa de la entrada de personas migrantes y refugiadas. Y eso es un problema, en el sentido de que las personas huyen porque peligra su vida. Por ese motivo, porque su vida estaba en peligro, este joven de 24 años abandonó Sudán. Él es uno de los supervivientes del Aquarius. Muy mal. Emocionado se enfrenta a unos recuerdos que no son fáciles de contar. Su periplo empezó en el año 2017. Mucha gente también tiene enfermedad del cuerpo. Una historia dura que quiere olvidar. De momento estudia español, pero le gustaría poder trabajar como mecánico. Sí, está mejor. ¿Estás mejor? Sí, mucho. Ahora espera que se resuelva su solicitud de asilo. En España, solo 1 de cada 4 personas consiguen protección internacional. Si va a firmar una hipoteca, tenga en cuenta que ya está en vigor una nueva ley con novedades que pretende dar una mayor transparencia a quien firma el préstamo. A partir de ahora, la información que le dé su banco será clave porque un notario deberá certificar que usted ha entendido toda la documentación y condiciones. Desaparece definitivamente la cláusula suelo. Además, el consumidor solo tendrá que hacerse cargo de los gastos de tasación y de las copias de las escrituras. El resto corre a cargo de la entidad. Aumentan además las cuotas impagadas de 1 a 12 que son necesarias para que un banco pueda ejecutar una vivienda. Se queda muy lejos todavía de lo que ocurre en otros países a nivel europeo, como en Francia, donde el consumidor tiene que dejar de pagar un 20% de la deuda total. Con la nueva ley, el notario adquiere mayor protagonismo. Es el que tiene que verificar que el consumidor ha entendido toda la información que sobre el préstamo le ha facilitado el banco. Tiene que explicarle nuevamente todas esas condiciones de forma individualizada. Una vez revisada toda la información, hay que rellenar un test. Que se refleje, por preguntas muy concretas al prestatario, que ha comprendido todo ese contenido de la documentación y que ha sido suficientemente asesorado. Para DICAE, la entidad intenta trasladar su responsabilidad al notario. Si ocurre algún tipo de problema, pues el responsable inicial pues será el propio notario de cómo ha informado sobre unas condiciones que impone la propia entidad financiera. La Asociación de Usuarios de Bancos analizará si los gastos a los que ahora tienen que hacer frente a las entidades repercutirán al consumidor. El Banco Santander y los sindicatos han firmado esta mañana el acuerdo para un nuevo ERE. Serán algo más los despedidos de 3.200, eso es 500 menos de lo planteado en un principio. Las primas se van a aumentar para los voluntarios en 11.000 euros para los que tengan menos de 50 años y en 26.000 para el tramo de edad comprendido entre los 50 y los 54 años. El banco se compromete a poner en marcha un plan de recolocación para todos aquellos que quieran seguir trabajando. Con una carpeta debajo del brazo, pero no llena de apuntes, sino de firmas, casi 200.000. Para pedir una EBAU única. Así han comparecido y han acudido 5 jóvenes capitaneados por el leonés Roberto Castrillo esta mañana ante el Ministerio de Educación. Es el resultado de una lucha que iniciaron hace un año por una prueba de acceso a la universidad igual en toda España. Su petición sigue siendo la misma. Una EBAU única en toda España. Empezó en marzo del año pasado con 40.000 firmas y logró reducir los estándares del examen de historia. Ahora le respaldan 180.000 firmas. Aunque el año pasado sacó un 13 en la EBAU, este leonés lleva la voz de miles de estudiantes e insiste, la prueba es más exigente en Castilla y León. La dificultad no está en el hecho de aprobar la selectividad. La dificultad está en sacar buena nota, o sea, una nota de corte alta, para las carreras de doble grado o, por ejemplo, medicina, que cada vez las notas de corte son más altas porque hay mucha demanda y pequeñas diferencias pueden suponer 0,1, 0,2 en la nota final
y eso te supone entrar o no en la carrera que quieres estudiar. Aseguran que hay diferencias entre comunidades y no solo en el temario, también en la corrección, las faltas de ortografía y las fechas, hasta una semana de diferencia. He sacado un 12,46, pero podría haber sido superior, yo creo, con el temario y las oportunidades de otras comunidades. Por eso piden una misma prueba, con el mismo temario y en la misma fecha para evaluar objetivamente los conocimientos. Estoy casi seguro que al final van a hacerlo así, porque en Italia, en Alemania, en otros países ya lo hacen así. Deberían estudiar el caso, que hagan un comité para estudiar el caso. La petición sigue sumando apoyos. El objetivo, acabar con una injusticia y los conflictos que año a año genera la selectividad. Aunque la Conferencia de Rectores no ha adoptado todavía una posición institucional sobre esta reivindicación, desde Castilla y León no hay ningún tipo de fisura. Todos los rectores apoyan una prueba única y el rector de Salamanca ha insistido esta mañana en que lo que piden los estudiantes es algo justo. Pues tienen razón los estudiantes y tienen buenas razones para solicitar esos cambios y mejoras para realizar la igualdad de oportunidades. Me he manifestado varias veces en este sentido y apoyo, comparto la solicitud de los estudiantes. Desde hoy los alumnos de la EBAU en Castilla y León tienen 3 días para pedir una segunda corrección de sus exámenes. Unas décimas pueden ser determinantes en el acceso a determinadas carreras. Ahí está la verdadera competencia entre estudiantes. Hemos comparado las notas del año pasado y de nuevo la desigualdad en el acceso a la universidad es sobresaliente. Lo destapó el informe Manu y la EBAU sigue generando grandes diferencias. Abismales, por ejemplo, en química. El año pasado en una comunidad el 27% de sus estudiantes sacó sobresaliente, mientras que en otra encontramos el extremo, solo lo obtuvo el 4%. Los sobresalientes son la clave para entrar en las carreras con nota de corte superior al 10. Por esa causa exigen una calificación mayor donde 1 décima o 2 décimas puede ser decisivo para poder entrar o no poder entrar. Hay más alumnos brillantes en unas comunidades que en otras. Si vemos las notas en Historia de España, el reparto es desigual. El 10 se puso más veces en Murcia y Cantabria que en Castilla y León y La Rioja. El problema está en que cada comunidad se autocorrige y los criterios para poner un 10 son diferentes. A lo mejor la cuestión no es hacer un examen único, sino establecer un sistema de corrección única o definir mejor los contenidos específicos. En lengua castellana y literatura se repite la desproporción. En Canarias, 1 de cada 4 alumnos se llevó un sobresaliente, mientras que en Baleares y en Galicia no lo consiguió ni el 10%. Pero todos los alumnos compiten después por las mismas plazas. Yo creo que lo que hay que tener claro es valorar objetivamente si existe o no existe ese problema y cómo existe, a quién afecta y cómo debería corregirse. Esa será una tarea para el próximo curso, lograr un acceso a la universidad justo y equitativo. El conocimiento es un derecho para todas las personas y también lo es para las que tienen alguna capacidad especial. Por eso la Universidad de Valladolid está llevando a cabo un proyecto de divulgación científica en varias entidades sociales de la comunidad. Nosotros hemos visto de primera mano cómo disfrutan con la ciencia en la sede de Aspaim, en Valladolid. Tenemos alumnos y tenemos profesora, pero esta no es una clase al uso, es divulgación científica para personas con discapacidad. La idea es que nuestros investigadores puedan llevar a las asociaciones de las personas con discapacidad sus experimentos, sus conocimientos, que los hagan divulgativos y a la vez que sean accesibles para que puedan participar las personas con discapacidad de la ciencia. Hoy las protagonistas son estas esponjas. Pueden parecer similares, pero estos usuarios de Aspaim en Valladolid ya sospechan que hay diferencias. Ahora vamos a poner agua, a ver la densidad y lo que absorbe la gomita esta. Es un experimento que además tiene su aplicación práctica. Lo que yo quiero es que vayan optimizando las cosas para llegar a la espuma ideal para el uso en el tratamiento de vertidos de petróleo. Es decir, que hace falta una esponja que absorba el aceite, pero no el agua. Estamos probando ahora a ver cuáles funcionan y cuáles no. El programa Capacienciate de la UVA pasa por las 4 ciudades que pertenecen a su campus. Colaboran varias entidades sociales. Este año, además de las asociaciones de discapacidad física, sensorial e intelectual, contamos con la colaboración de autismo por primera vez. Entonces, vamos ampliando el número de entidades y asociaciones que participan en esta iniciativa. Es un proyecto con vocación inclusiva que cumple su 2º año. León es, junto con Vizcaya, la única provincia que no cuenta con obras cedidas por el Museo del Prado. Una situación a la que hoy se le ha puesto remedio con una cesión
de un mes. Eso sí, se trata de Ceres y dos ninfas, uno de los cuadros más representativos de Rubens. El Prado se encuentra de gira por España para celebrar sus 2 siglos de historia y ha recalado en esta comunidad. Hace 200 años, Fernando VII decidió agrupar en un museo las obras más destacadas de las colecciones de casas y villas particulares. Hace 150, algunos prohombres leoneses crearon una institución para que las joyas arqueológicas de la provincia no se fueran a Madrid. Las dos efemérides se unen bajo el palio de Pedro Pablo Rubens, un autor con lazos temáticos con la historia artística leonesa. Pequeñas casualidades, pero que tejen historias y que ofrecen así sus hilos para descubrirse en una necesaria reflexión en torno al pasado. El Museo de León ha tenido en este tiempo una historia un tanto caótica, lo que ha impedido que, como ocurre en casi todas las provincias, haya podido recibir obras del Prado. Su director asegura que pronto le pondrán remedio y, mientras tanto, lo solventan con una de las obras más relevantes de uno de los pilares del museo. Siempre se ha dicho que el Museo del Prado es un museo más de pintores que de pinturas. Es un museo que de lo que tiene más que nadie, aunque también es verdad que tiene algunas lagunas. La colección de Rubens es la mejor colección de Rubens que hay en el mundo, con 99 obras. Rubens regaló a la corona este cuadro en su segunda visita a España en 1628. En él retrata, con Ceres y dos ninfas, la opulencia y el poder, y se apoya en la calidad de Franz Schneiders, el mejor del momento, pintando animales y frutas para completar un ejemplo fantástico de su genio. Las ninfas ahora reclaman su ofrenda. León les tributa admiración. Primero fue el de Ponce de León y ahora en el municipio vallisoletano de Sant Hervás de Campos trabajan ya en el Museo de Miguel de la Cuadra Salcedo, para el que ya van recopilando objetos del aventurero. Hoy han recibido algunos. Beatriz González, buenas tardes, y también han tenido un recuerdo para los peregrinos que pasan por allí. Buenas tardes, así es. Sant Hervás de Campos ha inaugurado un área de descanso para los peregrinos del Camino de Santiago justo a la entrada del municipio. Además, el alcalde ha añadido que tienen previsto habilitar un abrevadero para aquellos que lo realicen a caballo. Por otra parte, Estanislao de la Cuadra Salcedo ha hecho entrega de varios de los objetos que pertenecieron a su hermano para que figuren en el museo que inaugurarán en honor a él, como por ejemplo alguna de las cámaras que le acompañaron en sus viajes por Sudamérica o algunos de los trofeos que recibió como atleta. La cámara de primera que utilizó Miguel en sus reportajes de la isla de Pascua, de los primeros, la caza de ballenas, todo lo que hizo la costa de Chile en los años 60 primeros, de 60, luego en el Amazonas, los primeros viajes de Amazonas también los hizo con esa máquina que era una Ball Spayar de Super 8. El trofeo Barón de Güell, que fue un trofeo importante en España en el año 56, que le dieron a Miguel como atleta distinguido. Con contadas excepciones, la historia ha asumido que la etapa de dominación musulmana no dejó grandes huellas en nuestra comunidad, con la excepción del mudéjar. Pero todo eso puede cambiar con una investigación de la Universidad de Salamanca que ha identificado una rábita en Ciudad Rodrigo, una institución estable que habría velado durante siglos por la frontera medieval religiosa. Las rábitas son una de las instituciones espirituales del Islam. En un principio fueron entidades básicamente de carácter militar para defensa de las fronteras de la dominación musulmana, pero con el tiempo, alrededor del siglo IX, pasan a ser una suerte de monasterios, institución de acogida de místicos y entes de educación y acción social. Un fenómeno propio del Magreb, pero que tiene eco en Salamanca, y es que se acaban de localizar las huellas de una de ellas en Ciudad Rodrigo. Localizar una rábita dentro de Castilla y León, dentro de la provincia de Salamanca, tiene muchísimas implicaciones históricas y religiosas y demás, porque no estamos hablando de una cosa simple que se crea cada 2 por 3, es que implica las implicaciones históricas que tiene, son cosas muy interesantes. Una huella, por tanto, mucho más profunda que la que nos ha llegado fosilizada en edificios y estructuras mudéjares, y un paso que impulsa la ambición del Departamento de Estudios Islámicos de la Universidad de Salamanca de convertirse en el principal foco universitario de estudios de la religiosidad y herencia islámica en la península. Las galerías de la cárcel de Segovia, su centro de creación, albergan casi 80 retratos de algunos de los intelectuales más destacados del último cuarto del siglo XX. Son imágenes firmadas por el maestro Alberto Sommer, que componen una muestra
que forma parte del Festival Internacional de Foto España. Se puede ver estos días en Segovia y con ella nosotros nos vamos hoy. Adiós. Dalí, Antonio Gala, Ainhoa Arteta o Lola Flores. Alberto Sommer fue uno de los pocos que logró sacar a la luz lo más humano de algunas de las grandes figuras del mundo de las artes en España, de aquellos que de hecho parecen sobrehumanos. Sentimos emoción de ver como lo decía, Barceló tan joven, o Ayala pensativo, o Camarón con sus expresiones. Sommer trabajó para importantes diarios nacionales, pero su pasión era el retrato, que definía como el enfrentamiento consentido entre el fotógrafo y aquel que mira al objetivo. Es considerado como el maestro de este género y también como el hombre que fotografió la transición española. Se citaba con los personajes, les decía cómo tenían que posar y cuando más cansados estaban o cuando más dirigidos por el fotógrafo, les inmortalizaba. La idea era ver al personaje en su desnudez, integridad, evitar las poses, evitar la sobreactuación y de hecho él también mismo contaba en las entrevistas muchas veces que cuando salían las fotos había más de uno que se enfadaba. Contemporáneos de Alberto Sommer forma parte del Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, Foto España, de la que la antigua cárcel de Segovia es sede oficial.